Você já imaginou um mercado onde você pode comprar fetos de animais para rituais xamânicos e poções para atrair o amor? Boas-vindas ao Mercado das Bruxas em Lima, no Peru. Um local onde a magia ganha vida e suas crenças são desafiadas. Acá este es un mercado donde viene mucho brujo, mucho chamán. Sí. Passamos 3 horas por aqui investigando cada esquina. Esos son fetos de llama. Conversando com donos de lojas para entender os produtos mais vendidos e o que você deve comprar caso queira ter mais dinheiro e sucesso. E além de tudo isso, conseguimos convencer um xamã local a fazer um ritual esotérico comigo. O que será que me espera? Simbora descobrir. O Mercado das Bruxas está localizado no distrito de La Vitória, perto da estação de metrô Gamarra. Ao sair do metrô, você já se teletransporta para um universo de caos e barulho, completamente diferente do pacífico e estruturado bairro de Miraflores. Aqui é tudo junto e misturado, pessoas, carros e vendedores ambulantes. É como se fosse um 25 de março em Lima, mas com peculiaridades que você só encontra aqui. Essa área é considerada super perigosa e muita gente nos aconselhou a não levar nada de valor e tomar muito cuidado. E apesar de termos visto muitos policiais na rua, é bom se precaver e não dar vacilo por aqui. Isso aqui você não vê em Miraflores não, hein? Para visitar o Mercado das Bruxas, a gente convidou a Raya, que conhece o mercado com a palma da mão. Acá este es un mercado donde viene mucho brujo, mucho chamán. Sí. Y a las personas normales también, pero digamos que, como te digo, es como un... Y hacen en Lima ese tipo de Sí, rituales, sí, claro. sí. Ahora vamos a ir a ver arriba que hay lugares acá mismo donde hacen. E esse é o nosso plano para hoje: conhecer todo o Mercado das Bruxas e tentar achar um xamã para fazer um ritual comigo com tudo gravado. Lo interesante acá, por ejemplo, es el pago a la tierra, ¿ya? El pago a la tierra es un ritual tradicional aquí y ellos te venden el preparado, todo para ya hacer el pago a la tierra. Entonces, es un preparado que tiene dulces, galletas, velas, plata, como vírgenes, ¿ya? Y te eso ven- para hacer un ritual completo. Sí. Y lo que hacen es el pago a la tierra a la Pachamama, la mamá tierra, hacer Sí, como un sí. agujero, como una persona que viene, los ayuda a hacer ritual. Y puede ser para pedir, puede ser para contra hechizo, puede ser si quieres comprar algo, como que simplemente es como se pide, ¿no? Perfecto, O se agradece. perfecto. Ellos te vienen esto listo porque tú lo puedes armar, ¿ya? Pero es como que está más fácil porque simplemente lo compras y lo Sí. pones, ¿no? Genial. Pero tienen este de acá que es mesa contra magia negra. Venden ya preparado para hacer el ritual con pelito, con el cachito, ¿no? Entonces ya como listo, como si fuese un paquete Genial. que encuentras en el supermercado, literalmente. Genial. Então, se você achar que tá com algum mal olhado ou precisa de algo mais forte que um banho de sal grosso, já sabe onde vir. Quanto mais você anda pelo Mercado das Bruxas e olha atentamente para cada loja, mais você nota algumas coisas muito loucas. Olha isso aqui: boneco de voodoo, caveiras e fetos de diferentes animais. Esos son fetos de llama. Fetos de llama acá. Sí. Fetos mortos são uma parte muito importante da cultura espiritual e religiosa do Peru. Eles são usados em diferentes rituais, como oferendas à Pachamama ou em rituais de cura e proteção. E os fetos normalmente vêm de bebês que nasceram e morreram precocemente ou de abortos naturais. O que geralmente ocorre é que em épocas de extremo frio nas montanhas, os animais ficam sem alimento e isso potencializa essas mortes prematuras. El torito de Pucará. Es súper tradicional acá de Perú, lo vas a ver bastante en la sierra, lo ponen en los techos, ¿ya? Y los diferentes colores simbolizan algo como, no sé, amor, salud, ¿no? Y es para que la casa tenga eso. Ya, bueno, el guairuro es una semilla, ¿ya?
que lo vas a ver en pulseras, lo vas a ver en todo y trae la suerte. Suerte. Sí, suerte. Y el guairuro tiene algo particular, que es bien tóxico. Entonces para trabajar con el guairuro tienes que tener cuidado porque cualquier cosa como que salte, como que es súper tóxico para los humanos. Entonces está chévere, pero está difícil de trabajar también, ¿no? Todo el alumbre es el desodorante natural. Le dice ya. Sí. Es una piedra que la utilizan, le ponen agüita, creo, y te la puedes poner. Agüita, ¿no? Le ponen un poquito de agüita, te la pones y es como un desodorante. Literalmente esto lo venden en otras partes del mundo más pulido, como si fuese un desodorante, y lo utilizan. Pero este hombrecito se llama el equeco. ¿Ya? El equeco es súper tradicional acá y carga todas las cosas o los sueños o las cosas que quieres tener. Entonces el equeco carga dólares, carga comida, carga el carro, el televisor, la casa, ¿entiendes? Y se cree que tú tienes que prenderle un cigarro al equeco. Entonces el equeco fuma. Entonces ves su diente que ya fumó, entonces le prenden un cigarro que puede ser un mapacho, que son estos cigarros tradicionales que usan los chamanes para ahumar. Mira, esos son todos mapachos. Todos son cigarros grandes sin filtro de tabaco, ¿ya? Y esos, acá los mapachos, mira, por ejemplo, vienen en cajitas, ¿no? Ahí vamos a ver más. Y los Y mapachos se usan en rituales. sí, como que o le ponen al equeco o también para humear, ¿no? Los chamanes o los grupos. Ah, y acá está el perfume que podemos probar. Ah. Mira, ¿quieres probar? Bem cheiroso, bem cheiroso. Y lo venden como que en diferentes presentaciones, ¿no? Como que chiquito, chévere. grande. Está rico, eso aquí viene como de herbal, ¿no? Pero es como un perfume o también tiene un ritual. Sí, o sea, por atrás? tiene un significado, ¿no? Generalmente, ellas te van explicando porque depende de las hierbas que tenga cada uno, pero generalmente es para abrir los caminos o para traer nuevos negocios o para traer el amor en algunos casos, Perfecto. ¿no? Entonces sí están como que intencionados, pero también depende de lo que lleven dentro. ¿Tú utilizas en tu día Yo a día? no tengo esto de acá, pero sí tengo los seguros en mi casa. Ese. Sí, los inciensos me encanta prender. Tengo el equeco también en mi casa, pero en versión chiquitita, mini. Ya. ¿Ves esto de acá, que parece oro? Ajá. Es el oro falso, la pirita. Entonces es como que cuando la gente la encontraba acá decía, ay, hemos encontrado oro, pero en verdad era eso. Entonces igual es una piedra que llama la abundancia, ¿ya? Sí. Entonces, por ejemplo, aquí la tienes en las botellitas de guairuro y la pirita. Entonces claro. esto, por ejemplo, lo puedes guardar entre el bolso, en la cartera. Por ejemplo, yo tengo pirita en mi billetera. Como que para que la plata no se vaya, ¿entiendes? Apesar de ser super interessante caminhar pelo mercado das bruxas, conhecer e filmar todos os itens, também é extremamente difícil fazer isso, pois muitos vendedores não queriam que a gente filmasse os produtos. Ah, ya, no quiere que grabes, dice. Ah, ok. Ok, perdón. No quieren. Ok, No ya, quieren entonces que vamos por acá. Vamos. A ella no le gusta que la agiten. Ah, ok. Mo, she doesn't want. Mira, sangre de grado. À primeira vista, isso que essa mulher está vendendo na rua parece aterrorizante, mas na realidade é algo bem mais comum do que parece. Esse produto se chama sangue de dragão. O líquido tem esse nome devido à seiva da árvore dragoeiro nativa da Amazônia, que possui essa coloração vermelha super intensa. Os indígenas já usavam sangue de dragão milhares de anos atrás, como cicatrizante para machucados e outros benefícios. No Brasil, você pode comprar o sangue de dragão em farmácias e com embalagens super modernas, mas aqui no Mercado das Bruxas, você compra direto da raiz. Algo curioso que les puedo contar es que estas botellitas de acá son las botellitas que las reusan de los hospitales, donde ponen las inyecciones. ¿Sí? Sí, las utilizan, las reutilizan en realidad. Genial. Esa es hoja de coca. A folha de coca, para nós brasileiros, é famosa pelo chá que alivia os efeitos da altitude. Mas o que muita gente não sabe é que ela também pode ser usada por xamãs e curandeiros para ler o futuro. E eu vivi isso na prática quando um xamã na região de Cusco leu o meu futuro usando folhas de coca. E essa foi só a ponta do iceberg.
Gravamos um episódio completo dedicado ao xamanismo peruano e vamos mostrar também como foi minha cerimônia de ayahuasca na Amazônia em um ritual dedicado a Pachamama em Alçangate. Então, já se inscreve no canal para receber a notificação assim que esse episódio for lançado. Bueno, esos son reales. Sí, todo real. Reales. Eso es real, real, todo real. Sí. Por ejemplo, acá hay algunos elementos que a mí me dan un poco como de nervios, porque por ejemplo está esta cabeza del payaso, atrás está el demonio, ¿no? Entonces tienen estos elementos que también hacen que tú digas como que para qué lo utilizan, ¿no? Porque no son nada de santería, sino es como una es como un poco película, demoníaco. Sí, sí. Pero es O porque también hay gente que venera al demonio y es parte de eso, pues. ¿no? Sí. Entonces compran ese tipo de cosas. E esses são como... Esos son como baños. Cada uno tiene digamos que una intención específica. Por ejemplo, acá para abrir caminos, leche de la mujer dinero, amada, quita sal, lluvia de plata, Claro. de florecimiento, abre caminos, la jala es para atraer a la persona. Y bueno, así, sígueme. Casi todos los rituales que van a ver aquí en realidad Genial. son mucho de poder, plata y también como que vuelva la expareja y ese tipo de cosas. Mucho Eso dinero, poder y buena amor, energía. y buena amor. sí. Ella vende muchísimos tipos de velas, ¿ya? Pero cada vela tiene como una intención, ¿ya? Y lo bueno es que es como que está todo explicado. Sí. Por ejemplo, está explicado como que el rezo, entonces mucha gente cree que la vela tiene un montón de energía y se intenciona la vela para diferentes tipos de prácticas, Claro. ¿no? Entonces para atraer el amor, para atraer la abundancia, contra hechizo. Y en otra tienda de velas que vamos a ver muchísimo más adelante, vamos a ver mucho de esto, ¿no? Velas en formas. Por ejemplo, estas son velas para amarre. Para unir pareja, ¿no? Entonces, literalmente vas a ver velas en forma. Por ejemplo, yo a veces me compro para hacer rituales de abundancia unas en forma de dólares. Oh, claro. Que están por acá. Cuando la vela en forma de dólares, esa es la que compro. Necesito de eso también. Muy bueno. Estas son como esencias chiquitas, son como unos aceititos que les ponen a la vela para, digamos que intencionar la vela. Claro. Entonces, en otro lugar que les podemos tocar, porque acá no nos podemos tocar, vamos a ver que hay específico, por ejemplo, como que tiene un anillo. Ah, O no sé, como si quieres viajar, o sea, pero está Sí. escrito, literalmente. sí, claro. Así que, bueno. Hola, bueno, ya, hola, ¿cómo Hola, estás? buenos días. Acá tiene, por ejemplo, la vela de la casa, la vela del avión. Avión. Ese es para viajes. Nuestro canal es de viaje. Entonces tenemos que comprar esa. ¿Usted cuál que te utiliza más en tu Yo, casa? En la casa, más que todos los angelitos. Angelitos. En mi casa, y siempre pongo pues la ollita de la abundancia o velas preparadas así, iniciando la semana o el mes, ¿no? Y muy aparte pidiendo a Dios todo. Y tiene a 10 años esa tienda. 10 años ya aproximadamente. Antes era uno. Ah, Y ahora te- abundancia. Voy a comprar el avión y también tienes que coger tú? ah, Depende, ¿no? El color depende. tiene lilás. Yo creo que este está bueno. Ese está bueno. Ujú. Ok. Para Porque es más florecimiento, abundante. todo eso, Ajá. sí. Y muchos viajes. Mucho viaje. Ok. Y dinero. Que necesitamos de dinero para viajar. Desculpa interromper e aparecer assim do nada, mas é porque pra gente continuar produzindo mais e melhores conteúdos pra você, é muito importante te ouvir. Então eu quero te pedir um favor, tem como agora você deixar um like e também comentar o que você tá achando desse episódio? Isso vai ser bem precioso pra gente e também vai indicar pro YouTube que esse é um bom conteúdo e assim mais pessoas podem assistir. Posso contar contigo? Simbora de volta pro vídeo. Haya, ¿usted siente diferencia en tu vida cuando usa eso y cuando no Mira, usa? soy muy creyente en la intención que uno le pone a las cosas. ¿ya? Perfecto. Todo sale de acá, ¿de acuerdo? Y se intenciona. Entonces yo siento que si tú compras un amuleto o prendes una vela con intención, yo sí siento que le estás dando una señal al universo para que esas cosas pasen. O sea, es desde mi creencia, Claro. que de repente no es la misma que de repente un chamán o Sí. eso, ¿no? Pero desde mi creencia siento que a mí, no sé, no creo que es como un placebo, porque no lo veo así, pero sí siento como, creo mucho en la ley de atracción, creo mucho en intencionar, Claro. en ese tipo de cosas. Entonces para mí es eso, ¿no? Como que estoy comprando esto, intencionando la vela, prendiéndola en mi cuarto para abundancia o para nuevos clientes, porque yo también lo hago. Sí, sí. Entonces, y sí siento que como, a mí
siento que sí me funciona. Para mí Depende. también. Sí. Creo que la intencionalidad es muy importante Sí. y creo, claro, que cuando pone tu labor y Sí, hace sí. las cosas, Sí. Claro, Pero no solamente sí como tiene que, la mentalidad creer, pero sí, y eso, o sea, claro. es creer, pero también como trabajar por eso. exato. Vamos, ahora vamos a ver a los verdaderos señores. Vamos. E agora, bora para o segundo andar do Mercado das Bruxas para tentar achar um xamã e fazer um ritual. Mas antes, deixa eu te falar de um produto que vai mudar a vida de todo viajante. Se você já teve algum problema com o voo atrasado, cancelado ou mala extraviada nos últimos 5 anos, você sabia que é possível pedir uma indenização? Isso mesmo! Para descobrir se você está elegível ou não, basta entrar no site da Resolvi, preencher um formulário de 2 minutos e imediatamente eles já vão te dar o resultado. É tudo feito de forma online, rápida e 100% segura. E se o seu caso for passível de indenização, a Resolvi toma conta de todo o processo para você. Para preencher o formulário, basta clicar no link do primeiro comentário fixado desse vídeo ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela. E agora, bora voltar para o mercado para achar o nosso xamã. Ya mira, son estos cuartitos, ¿ya? Que Leitura de cartas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Mira, lo que él hace acá es son santeros, ¿no? Entonces ellos Sí. hacen diferentes tipos de rituales que literalmente está en foto. Ellos hacen trabajos, Sí. amarres, limpian con huevo, con cuy. Y adentro, como estos cuartitos, ellos tienen sus espacios donde ellos hacen estos trabajos, ¿no? Hacen lectura del tarot, de cartas, de hoja de coca. Hacen uno con el huevo, como le decías, que es para curar el susto, ¿no? Entonces te pasan un huevo como si fuera un jabón por todos lados del cuerpo y de ahí lo abren y hay gente que sabe leer el huevo, ¿no? Entonces te lee y te va diciendo, ¿no? Como que hay tal persona que te está mandando mala energía o está pasando esto, tienes un grupo de personas y así, ¿no? Como que eso es, bueno, el mundial en realidad, ¿no? Sí. Y bueno, la limpia con el cuy, ¿no? Que es una limpia que también te pasan el cuy, que en muchos países es una mascota en realidad, pero acá Sí, en sí, realidad sí, en sí, Perú sí. se come el cuy, es una comida muy típica, ¿ya? Y lo que hacen es pasar el cuy por la persona, por todo el cuerpo, y de ahí el cuy absorbe toda esta energía o todo lo que tiene esta persona, y muchas veces el cuy termina muriendo, lamentablemente. Entonces eso es una práctica que a veces no termina tan bien para el animal, pero en realidad te saca como que todo eso, el susto, la energía mala y eso. Se você decidir visitar a parte de cima do Mercado das Bruxas e fazer algum ritual no local, tenha cuidado e analise bem quem você vai escolher. Normalmente, os xamãs ou curandeiros do mercado são super sérios, mas a Raya enfatizou bastante para ter cuidado, sempre negociar o preço antes e deixar claro quais são suas expectativas e o que você procura. E caso você tenha dificuldades de entender espanhol ou de se comunicar, ela recomenda que você não faça nenhum ritual sozinho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una consultita. Ellos están haciendo un video. Queríamos saber si es que podíamos hacerle algún tipo de lectura de cartas o algo y obviamente te la pagan, pero te filman. ¿Sobre qué? É acerca de Lima e que... E a gente encontrou o xamã aqui no segundo piso e a gente perguntou se ele queria conversar, queria gravar. No começo ele estava um pouco resistente, mas a gente explicou um pouco do nosso conceito, de como a gente queria mostrar o Peru e Lima. Ele aceitou. Vou entrar aqui agora na tenda dele. É bem pequenininho o espaço. E ao entrar no stand do Sebastian, em cada cantinho você já vai vendo algo interessante. Tem fotos das cerimônias que ele fez, tem facas e amuletos pendurados por todo lado, folhas de coca espalhadas, poções ali no teto e cartas de tarô. Vamos ver o que ele tem para me dizer e qual ritual eu vou fazer. Quantos anos estar acá no Mercado de Brujas? Más de 40 años. Mais de 40 Yo tengo 61. Ah, não, parece Muchacho, mais pues, sí. jovem, né? Ahí está, pues. Cuando era muchachito yo. ¿Ves? Aquí estoy joven, jovencito. Sim. Ahí cuando doy mis inicios, ¿no? De joven, salí en el periódico, aquí estoy ya más de edad ya. ¿No? Acá empecé yo. Muchachito empecé. E ustedes eram xamã? Era Xamã. E como começou como xamã? Por mis ancestros, mis abuelos, ¿no? Ellos me inculcaron a esto y yo sigo la cadena, lo que es el mundo esotérico.
Y posteriormente mis hijos también de repente algunos van a seguir o algunos no, porque no es obligatorio, es tradición. Para ti, ¿cuál es la importancia de chamanismo y de ser chamán en tu vida? La importancia es que la gente se sienta con armonía, que se sienta feliz y que sepa comprender lo que está pasando en su medio. Entonces nosotros los guiamos, y si podemos guiarlos más, mejor, y si no, lo que podemos guiar, lo guiamos, y si no, intercambiamos. Por eso no hay personas que vienen por muchas cosas, vienen por daño, brujería, hechicería. Claro que eso no debería existir, pero en este mundo en el que vivimos todo está complicado, ¿no? Hay gente buena, hay gente mala, entonces por eso que esto percibe, dura, cree. Es una creencia, es una cultura. Entonces la gente que tiene creencia en esto se hace, el que no, no lo hace simplemente, ¿no? O sea, no es obligatorio tampoco. Entonces lo que nosotros tratamos es de cuidar nuestra imagen. Cada persona cuida su imagen. Alguien quiere malograrse, se malogra. Alguien quiere estar bien, está bien, porque esto es así. No se trata de arribar a las personas, sino se trata de orientar y darles una tranquilidad, una esperanza, una cosa, pero que sea fortuita, no que sea, digamos, banal, no, tiene que ser así. Entonces, ¿qué pasa? Uno crea a sus clientes, empiezan a confiar en tu persona. Entonces, de eso se trata esto, de vivir en paz, tranquilo, armonioso, y vivir tranquilo, porque a veces haciendo mal también uno no gana nada, porque el mal es kármico, vuelve a tu estado, ¿no? Entonces, mucho me cuido de eso yo, por ejemplo, ¿no? Siempre trato de hacer las cosas correctamente, y si no, lo dejamos ahí como siempre, ¿no? Viaje. ¿Nombre de usted? Pedro. Pedro. Parte en 3 grupos, Pedro. Elija un grupo, cualquiera, con cualquier mano. Eso es. Usted, Pedro, cuando era joven, o sea, usted debe tener más o menos 30 años. 34. 34. Cuando era usted niño, ¿ha manipulado un libro de brujería usted? No. ¿Nunca? Nunca. ¿Ni por internet? No. ¿No te has encontrado nada extraño? No. Ya. Te digo por qué. Porque tú naces bajo el reino de la fortuna. ¿Qué es la fortuna? Es tu sueño. Estás persiguiendo algo y lo vas a encontrar. ¿Ya? En el amor sí no tienes casi suerte, ¿no? Pero es porque es tu destino está hecho así. Pero sí vas a tener bastante conocimiento, fortuna, viajes, muchos viajes te veo. Muchos viajes, mira, muchos viajes. Te veo muchos viajes y vas a ser un hombre exitoso. Ok. Vas a ser un hombre exitoso. Exitoso. ¿Dominas 3 idiomas? Sí, puedo decir que sí. Hablo Ya. portugués, Por español eso, y inglés. Por eso te Sí. digo. Estabas mal hace 6 años. Y ahorita vienen cosas importantes para ti, ya sabes. En el amor, muchos amores. Pero estabilidad no lo veo. Muchos amores. Muchos amores. Pero no veo estabilidad. No gusta. No, o sea, tienes éxito. Sí, claro. Muchos amores que sí, cuando a la persona le caes bien, eres carismático. Sí. Y mucha gente se enamora de esas personas carismáticas. Se enamora. No es que van a casarse. No. Perfecto. Simpatizan. Perfecto. Tienes amigo en todo el mundo. Sí, eso es verdad. Ya, nada más. No estoy hablando de amores así. No. Y engraçado que ¿Cómo? hace 6 años Sí. dice que estaba muy malo. Así es. Y sí, muy malo. Ya, pero ahora estás bien. Sí, Ahora Dios Mejor. Ahora Dios te está dando la oportunidad. Sí, tengo una tatuaje que no hace 6 años, como 11, Ya. pero 2013 Claro. fue el peor año de mi vida. Y tengo una tatuaje que digo, no es 2013 nunca más, que para mí no me olvide que Claro. hoy estoy bien, ¿Ya? pero ese es el peor año, pero Pero- 6 años atrás estaba muy malo. Muy Por eso, malo. acá me sale eso. Ahora, Sí. ahora no tienes que respirar ni mirar atrás, solo tienes que vivir lo que te gusta hacer. El demonio contigo se ríe, no pasa nada. Perfecto. ¿Por qué? Porque estás en otro lugar, protegido. Eso sería todo. Perfecto. ¿Ya? Genial, estoy muy contento. Visitar o mercado das bruxas realmente desafiou minhas crenças e me tirou da minha bolha.
Essa, pra mim, é a magia de explorar novos lugares, pois ignorar que as pessoas pensam diferente da gente ou que possuem religiões distintas não faz com que isso deixe de existir. Muito feliz. Apenas nos deixam muito mais limitados. Você não precisa concordar, admirar ou se aventurar e fazer rituais com xamãs. Mas, sem dúvida, conhecer o mercado das bruxas pode te mostrar que o mundo é muito maior e diferente do que você imagina. E outro mercado que também surpreendeu muito a gente foi o de Iquitos, na Amazônia peruana, onde eu provei as comidas mais surreais da minha vida. Para ver esse episódio, é só clicar no vídeo que vai aparecer agora na sua tela. Foi um prazer enorme conhecer o mercado das bruxas com você. Te esperamos na nossa próxima viagem fora do comum.